Ya saben entonces que esta reunión la vamos a grabar y la vamos a subir a YouTube por cualquier situación que necesiten. ¿Listo? Bueno, vamos entonces a empezar la clase de artística del día de hoy hablando sobre el tema de los temas que hemos visto hasta ahorita, ¿no? Recuerdan entonces que este es el primer taller sobre puntillismo, que era rellenar a punta de puntos cada uno de los instrumentos, pues porque también hemos estado viendo sobre los instrumentos musicales, pero pues es un tema muy limitado, pues porque no todos pueden acceder a instrumentos y son materiales caros, pero pues vamos a centrarnos en eso. Ay, Dios mío, Jimmer. Entonces, vamos a centrarnos en los elementos básicos de la composición, que es básicamente el tema general de este primer periodo. Como pueden ver, entonces el tema aquí general va a ser por qué es importante la apropiación de los elementos básicos de la composición, ¿ya? Porque para quienes le interese, este es el programador del primer periodo y esta es la pregunta problematizadora como tal, ¿listo? Entonces, es por qué es importante la apropiación de los elementos básicos. Estos son algunos de los temas que hemos tratado. Algunos de pronto los he variado, pues por como les digo, los materiales y demás, pero todo se ha dado hasta el momento, ¿listo? Entonces, composición, a ver el chat por acá. Sí, Mónica, tranquila que es que estamos en clase, ahorita no hablamos de eso, ¿listo? Hablamos después. Composición, instrumentos, el dibujo y los elementos lo hemos trabajado. Hemos trabajado puntillismo como la última vez que nos vimos, en donde el señor Jimmer se comportó muy bien. Hemos trabajado desarrollo y habilidades como tal de todo lo que tiene que ver con el dibujo. Y entonces, principalmente, pues es tirado a eso, principalmente a la apropiación de elementos básicos de la composición. Vamos a ver entonces a repasar de qué se tratan entonces estos elementos básicos de la composición. ¿Listo? Entonces, serían principalmente el punto, la línea, la forma, el volumen y la textura. Si lo recuerdan, porque también hicimos unas exposiciones sobre eso. Todas esas exposiciones y notas que hemos sacado en clase cuando estuvimos en presencial, la próxima semana o la que viene, que ya nos quedan como 2 o 3 semanas de clase. Uy, por acá también se activaron con reggaetón, qué pereza. Vamos entonces, voy a empezar a pedirla y todo, pero por el momento vamos a trabajar en los talleres. Vamos Ay, por fin. Vamos a trabajar entonces en los... Kevin, por Dios, el audio. Vamos a trabajar entonces en los elementos, en todos estos elementos, ¿listo? Entonces recordemos pues que los elementos, los elementos formales de la composición en el dibujo son los que poseen la existencia como tal del dibujo, características, elementos, todo eso que de pronto al dibujo lo hace un dibujo. Recordemos entonces que hay muchos tipos de dibujo que podemos ver que hay puntos, líneas, planos, todo. El ritmo es, digamos, lo que llevamos hasta el momento, que no necesariamente tiene que ser una línea recta, sino que también puede variar. A ver, Jimmer, ¿qué pasó? Si no, si van a alzar la mano es para participar, muchachos. Si no, por favor. Listo. Entonces, estos elementos básicos de la composición, como pueden ver, el puntillismo no solo se trata, digamos, de puntos gordos, gordotes como los hacíamos, sino también, como pueden ver, puntos delgaditos, delgaditos que componen características. Aquí hay muchos, muchos, muchos puntos. Y por ejemplo, el espacio que se deja en esos puntos puede servir para dar claridad, luz al dibujo como lo hemos trabajado. Y digamos los puntos más cercanos, más pegaditos, son los que dan esa oscuridad y esa a veces tonalidad y lo que tiene que ver con el orden. Sí, básicamente como los tatuajes se hacen, por ejemplo, en ese caso, no solamente con puntos, también con líneas, pero son muchas agujas entrando en la piel. Eh, Aquí vamos a cerrar esto. Listo. Entonces, por ejemplo, en el puntillismo, que es uno de los temas que hemos trabajado hasta el momento,
Los dibujos varían dependiendo de la cantidad de puntos, del grosor del punto, el color, la forma que se le quiera dar, todo eso, ¿listo? Entonces, recordemos que nosotros también hemos trabajado con esto. Recordemos entonces también que en el puntillismo se quiere dar, los colores varían, pueden formar diferentes, valga la redundancia, formas. En este caso, por ejemplo, si se quiere delinear las orejas o el cabello del niño, entonces tendríamos que tener en cuenta los colores a mezclar. ¿Por qué? Porque en el puntillismo se maneja algo que es la mezcla de colores, porque recordemos entonces que los principales colores son el amarillo, el azul y el rojo, ¿no? Y los demás son colores que se crean a partir de combinaciones. Entonces, que el azul y el amarillo crean verde, que el rojo y el azul crean morado y así, ¿cierto? Entonces, para poder hacer combinaciones en el puntillismo, tenemos que saber muy bien cómo se hacen esas combinaciones normalmente. ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, que por ejemplo, si estos ojos de este niño son verdes, acá no hay puntos verdes solamente, sino que también hay puntos azules y amarillos, que hacen que a lo lejos la vista humana los combine, sencilla y llanamente. Entonces, a veces no son solamente puntos pequeños o grandes, sino que, por ejemplo, como pueden estar viendo en esta imagen, esto es plastilina. Todo esto es plastilina, entonces pequeños círculos de plastilina que terminan creando, una obra de arte como tal. Entonces, volvamos entonces a los elementos básicos. El punto como tal, ya lo vimos en las artes plásticas, vimos cómo se desarrollaba, en la expresión gráfica como un intento gráfico a punta de diferentes herramientas, lápiz, crayones, plumones, pinceles, y utilizando preferiblemente superficies planas, ¿no? Entonces, a veces podemos diferenciarlos. Por ejemplo, en el puntillismo con A blanco y negro, podemos destacar que no hay tantos detalles como en el puntillismo que se le agrega color. Por ejemplo, aquí como por ejemplo hemos visto en este dibujo, tenemos que seguir cierta lógica porque parece que la casa estuviera sostenida como por un palo todo raro, todo volteado. Entonces, miremos bien, y la gente está, por ejemplo, volando. Hay que seguir ciertas lógicas como los hemos trabajado en otros dibujos, ¿cierto? A partir de eso también existe otro remonto formal que es la línea, que es la clásica con el que podemos trabajar, casi cualquier dibujo, y en este caso, por ejemplo, dibujos a punta de líneas podrían verse así. Es igual que el puntillismo, es igual que lo que hemos visto hasta ahorita, pero en vez de puntos sencillamente trabajamos líneas, solamente líneas. ¿Listo? Eh, que se pueden utilizar líneas de todo tipo, horizontales, pueden utilizarse líneas verticales, inclinados, diagonales, quebradas, curvas. Como pueden ver, miren las curvas acá, miren las líneas quebradas acá, miren las líneas verticales y horizontales para determinar el barco. Esto que determina el límite entre el mar y la playa. Digamos que no es un dibujo muy detallado. Por ejemplo, vamos a buscar dibujos a punta de líneas. Entonces, dibujos con líneas. Por ejemplo, hay dibujos solamente con líneas rectas. Mire, por ejemplo, este dibujo que está más detallado alrededor de las líneas, que de pronto puede hasta transformarse en líneas 3D. En qué sentido 3D? Todo esto es un dibujo plano, no es un dibujo encima de otro, no es nada por computadora, no. Son dibujos planos, pero entonces, ¿en qué se caracterizan esos dibujos planos? En que las líneas hacen que el dibujo tenga una perspectiva casi en 3D. Entonces, utilizando la diferenciación entre líneas curvas, como pueden ver, y líneas rectas, hacen que, por ejemplo, esto se sintiera como una mano real sobre un objeto, pero no es así. Las líneas van rectas, ¿cierto? Y aquí se bifurcan, es decir, se curvean, hablando de la forma más castiza posible. Se curvean, ¿sí ven? Toman curvas. Entonces, eso hace que, digamos, sea la mano. Todo esto es la mano. Entonces, tomando la curva. Pero en completo son puras líneas. Si los pueden detallar, son líneas, 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 líneas. Por ejemplo, aquí también podemos ver que la diferenciación entonces entre las líneas viene, por las características de cada uno. Entonces, Jimer, te voy a pedir que por favor, esos comentarios esperes ahorita cuando les demos la palabra, hablamos, ¿listo? Miren, por favor, el lago tiene curvas diferentes,
El árbol tiene curvas y colores diferentes, las hojas del árbol tienen curvas y colores diferentes, las montañas, todo tiene, ¿para qué? Para caracterizar que es un dibujo a punta de líneas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, estos son actividades comunes. ¿Qué pasó, Jimmer? ¿Necesitas decir algo, Jimmer? Bueno, entonces, como pueden ver, estas son actividades que se pueden hacer con líneas que tienen, digamos, un orden para poder entenderlas, círculos y puntos que también pueden servir para poder comprender lo que tiene que ver con el trazo. Bueno, la forma, entonces aquí ya la forma puede diferenciarse, ¿cierto? Puede diferenciarse con ¿qué? Con superficies, planos o formas, como tal en ese sentido. Dibujo, ay, dibujo formas, ¿listo? Dibujos con formas. Entonces, también pueden variar. En este caso, las formas geométricas también pueden ser una forma de dibujo. Miren, por ejemplo, con diferentes triángulos, cómo se puede hacer un perrito. En este caso, o por ejemplo, un flamingo con solamente triángulos. No tienen curvas, no tienen círculos, no tienen detalles, solamente triángulos, pero el cerebro humano y nosotros somos capaces de poder entender que esto es un flamingo, por ejemplo. Casas, creo que esta actividad yo se las, no sé si las puse a usted o a otro grupo, en donde utilizamos solamente las figuras geométricas para poder trabajar. Por ejemplo, un elefante con figuras geométricas circulares, rombos, cuadrados, rectángulos, básicamente. Entonces, eso caracterizaría entonces los dibujos con formas. Aquí, por ejemplo, en este Goku que podemos ver, existen varias técnicas utilizadas, entre líneas, formas, círculos y puntos para poder llegar a esto. Eso es lo que quiero que entiendan, que los dibujos no solamente están compuestos de elementos como las líneas o como los círculos, sino que también están compuestos por todo esto que estamos viendo, ¿ya? Ya aquí, digamos, en el volumen es un tema ya más apegado a otro tipo de, el volumen y la textura, a otro tipo de dibujos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el volumen es lo que se quiere demostrar si en el dibujo hay profundidad, por ejemplo, que no, que un metro acá, que uno esté aquí, que este, y que se puedan ver en 3D. Acá hay un poquito de trampa porque esto es una fotografía y no es un dibujo. Pero, por ejemplo, si encontramos dibujos con volumen, nos vamos a dar cuenta que los dibujos con volumen se caracterizan es por el uso de las sombras, ¿se acuerdan que lo habíamos trabajado? Y la luz, ¿ya? Entonces, como pueden ver, toda la luz de estos dibujos está de este lado. ¿Listo? Miren la sombra del dibujo, cómo se proyecta, que no es necesariamente la de un cuadrado, un cubo es cuadrada la sombra. Miren, se caracteriza completamente bien. Aquí, digamos, las líneas de la sombra se caracterizan no solamente por el triángulo que le está dando una sombra, sino también por la base en la cual está. ¿Sí ven? Un rombo, como pueden ver, tiene un lado más oscuro porque la luz está más fuerte de este lado. Claro, un poco más oscuro y oscuro. Así pueden caracterizar una sombra, dando que su forma se dé de esta estructura. ¿Listo? Igualmente, un decaedro, un tetraedro, es decir, todas son características. ¿Ya? Eso es lo que, digamos, queremos hablar sobre el volumen. Sobre el volumen. Ah, mire, el volumen también tiene que caracterizarse, por ejemplo, en la figura de la mano, para que recuerden la figura de la mano. Entonces, eso es lo que queremos hablar sobre volumen. Miren, por ejemplo, esta técnica tan profesional que parece casi real. Esto ya es un nivel de pintura, digamos, diferente, un nivel de pintura completamente diferente. Y utilizando, por ejemplo, el uso de círculos que se pueden cortar, sombras, curvas, círculos y demás técnicas, podemos llegar hasta crear esto. La mano es real. ¿Listo? La mano es real. No está sucediendo obviamente la acción, pero la mano es real. Aquí cortaron un círculo para poder que se viera así. Y utilizaron los colores como tal, las sombras y los dibujos. Entonces, eso es lo que yo, digamos, quiero que ahorita empecemos a aprender. ¿Listo? Ya tratando, digamos, estos dibujos. La textura, digamos que ya es algo que se puede utilizar, pero en ya cuestiones más físicas diferentes al dibujo.
¿Ya? Porque, por ejemplo, los dibujos con texturas es porque la persona se las agregó con colores o demás, pero digamos, no con formas físicas. Por ejemplo, aquí le agregaron esta textura con algodón para demostrar que de pronto el sol o las nubes tenían una textura diferente, ¿cierto? Pero las texturas ya tienen que ver principalmente con me enredé, lo que le querramos agregar al dibujo. ¿Qué quiere decir? Que de pronto, por ejemplo, la piel del elefante no es así, pero las texturas que podemos agregarle con diferentes formas y dibujos circulares o demás, por ejemplo, hongos, flores o demás, depende de nosotros, ¿ya? Las texturas tienen que ver más con el uso del tacto y no con el uso de la vista, en este caso. Pero pues en el caso del dibujo es principalmente en texturas lo que se quiere mostrar, lo que se quiere evidenciar. Quiero que por favor rescaten este dibujo tan hermoso que lo está haciendo tapado por alguien que activó la cámara. Ay, Dios mío. El cual está caracterizado por líneas que vienen de forma horizontal y de forma vertical. Todos características. Los blancos también tenemos que ver porque es lo que forma la cara, ¿ya? Y las curvaturas y demás es lo que hace los labios y el contorno de la sombra. Imagínense, la sombra se puede hacer con líneas. No hay problema que necesitemos tomar el lápiz y restregarlo durísimo. No, con líneas, miren, muy fácil. Pero de pronto, pues esto ya es más con más práctica, ¿listo? Bueno, aquí entonces ya llegamos a un punto de la clase donde quiero escuchar su participación, porque vamos a hablar de la evaluación del tema. Yo quisiera proponer, vamos a activar los audios. Yo quisiera proponer entonces ahorita La que... pantalla también. No, la pantalla no. Escuchemos. Quiero que escuchemos cómo quisiera yo evaluar esto. Buenas tardes. ¡Epa! Quisiera que escucháramos en este momento. Silencio. ¿Cómo vamos entonces a evaluar? En la olla, en la olla. Uy, deje de gritar tan fuerte, por Dios. No, ya voy a silenciarlo, lo siento. No, man, nada, en serio. Toca aquí silenciar. Ay, pues es que mire quién está dando la bulla. No, pues ya decía yo. ¿Qué? Listo. Bueno, entonces entonces lo que les quiero mostrar aquí es cómo vamos a hacer la evaluación. Ya no activen más los audios porque ya es horrible escuchar que todo el mundo grite al mismo tiempo. Vamos a realizar en una hoja completa de blog o del cuaderno, un dibujo utilizando una de las técnicas que hemos visto en clase. ¿Listo? El dibujo tiene que especificar la técnica que se va a utilizar y abarcar toda la hoja de blog o del cuaderno. ¿Qué quiere decir? Que si yo digo, profe, esta técnica que yo voy a utilizar es la técnica de las líneas. Esta. O la técnica de... ¡Ay, el micrófono! La técnica de las líneas o la técnica de los puntos. ¿Listo? Aquí está, técnica de los puntos. Está la técnica entonces de las líneas, está la técnica de la forma, está la técnica del volumen o de la textura. Eso depende de la búsqueda que ustedes puedan hacer en internet. ¿Listo? Señor Galaxia 50, puede hablar. Ay, Dios mío. Señor. No, profesor, vea, yo no. Yo llegué tarde. La Vea, la clase va a pendeja estar... Alison. Yo llegué tarde. Y yo también. La clase va a estar en YouTube para que la puedan ver. Bueno. Les he dicho miles de veces. Bueno, profesor. Y no escuchan, por Dios bendito. Listo. Entonces ya saben, muchachos. O punto, o línea, o forma, volumen o textura, pueden utilizarlo para realizar un dibujo. En toda una hoja, no en una esquina, no una nubecita, no chiquito, no. Toda la hoja tienen que abarcarlo. Les propongo principalmente que sean paisajes, por ejemplo, porque eso abarca toda la hoja, ¿listo? Entonces eso les puede ayudar.
Dios bendito que apaguen esos micrófonos, hombre. ¿Listo? Entonces, así quedamos. Saque a Alison, vea. Profe, ¿cuándo Espero hay que que tengan entregarlo? un hermoso día. Ah, la fecha de entrega. La fecha de entrega es mínimo el 3 de mayo. ¿Pasó mañana? Pasado mañana. ¿Cómo así? Ah, Espere. bueno. Profe. Jesús, Ay, Dios mío, santo bendito. Profe, ¿qué pasa? sáquelo ya. A vos es el que te voy a sacar por esa bulla que estás haciendo. No, profe, a la pendeja. Ay, Dios mío, santo bendito. ¿Alguien más tiene preguntas? Profesor. Ya me voy. Profesor, Alison está que se sale. Profesor, ustedes saben quién me da profe, ¿y Brenda, tu novia? Que tengan un muy buen día. Nos vemos.